Todo esto es culpa mía. Cada uno de ustedes, amigos. Yo soy quien debería estar ocupando ese lugar. Lo siento, soy... Tú solo querías divertirte. Me siento completamente renovada. Tengo hambre. Un segundo. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Un helado no me vendría nada mal. Tengo justo lo que deseas. ¡No lo hagas! ¡Tú lo pediste! ¡Oh! ¡Mi maquillaje! ¡Luces fabulosa! No fue tu culpa que esa cosa. ¡Mi rostro quedará pegajoso! ¿Ah? ¡Helado! Intentará comerme. ¡Ah! ¡Es mío! ¡Tengo helado gratis! Sé que solo fue una broma inocente. Jamás debería haber llevado mi venganza tan lejos. Voy a darte una lección. ¿Quieres patinar, Zoe? Confiaste ciegamente en mí y te veías tan feliz con tus patines. Pero jamás imaginaste lo que haría. Disfrútalo mientras puedas. ¿Cómo pude arriesgar tu vida de esa manera? ¡Ah! ¡Muy rápido! ¡Te lo mereces! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¿Zoe? ¡Ah, demonios! ¿Aún estás respirando? Por favor, perdóname, Zoe. Y tú también, Bobby. Mi fiel amigo. Si tan solo hubiera pensado antes de actuar, aún estarías junto a mí. Una vez más, habías organizado un maravilloso concierto para que nosotras nos luciéramos. ¡Lo están haciendo increíble, chicas! ¡Sí que brillan en el escenario! ¡Me enorgullecen! ¿Qué es eso? Estabas atento a todo. ¿Quién anda ahí? ¿Qué sucede? ¿Están listos? ¡Apaguemos todo! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! Hicimos nuestra entrada triunfal y acabamos con esas cosas. ¿Ah? ¿Quieren pelear? ¡No tienen oportunidad! ¡Ataquen! ¡Ah! ¡Me asfixio! ¡Son geniales! ¿Estás bien? Nuestro concierto se arruinó. ¿Ahora qué? Yo me encargo. ¿De verdad? ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Te ayudo! Y luego yo misma acabé contigo. ¡No, no! Lamento haber sido tan tonta. Y tú, mira, te metiste en un escándalo solo para darme mi hamburguesa. Lamento no haberte salvado. Nuestro paseo iba genial. Oye, se me antoja una hamburguesa. Conozco un lugar. Eras ese tipo de amiga que haría lo que fuera por cumplirme los caprichos, aunque significara pasar por encima a todo el mundo. Bienvenida. ¡Qué rápido! ¿Cerrado? Yo me encargo. No tomamos pedidos por el momento, lo siento. ¿Cómo se atreve? Jamás debiste entrar a esa cocina. ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Por qué hay tanto aceite en el suelo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eres tonto o qué? Debí sacarte de ahí. ¿En dónde me metí? Pero en lugar de ayudarme quedé mirando. ¡Mira! ¡Oh, no! Sé que no es mucho, mira, pero creo que te debía esto. Y a ustedes, R.I.P y Gino. Todo lo que les sucedió fue mi culpa. Y yo no sé cómo remediarlo, pero les he traído una ofrenda. Si aún pueden oírme, me gustaría recordar lo sucedido. Eres tan ocurrente, Gino. ¿Cómo haces? ¿Ah? ¡Con que teniendo una cita! ¡Largo de aquí! ¡Qué groseros! Estábamos decididos a devolver a esos demonios al infierno. Unos pocos demonios jamás podrán... ¿Gino? Pero no pude defenderte. ¡Rumi! ¡No! ¡Gino! ¡Resiste! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Es tu fin! ¡Ah! ¡Dirty! Wima los torturará por siempre. Ahora estoy sola, pero creo que de cierto modo me lo merezco. Tienes razón. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Crees que eres valiente? Soy valiente cuando recuerdo a mis amigos. No, ya estoy harto de tus palabras cursis. Entonces basta de cursilerías. No puedes vencerme. No te tengo miedo. Ni un poquito. ¡Oye! ¡Deja a mi amiga en paz! ¡Estamos contigo, Rumi! Acabemos con esto. ¡Ataquen! Eso es todo, Wima. Tú eres quien está solo. ¡Ah! Amigos. Gracias por tus regalos, Rumi. Ahora podremos regresar. ¡Wow! Sí, prometo cuidarlos mejor a partir de ahora. ¿Qué hago aquí? Más te vale estar listo, Gino. ¿Por qué me haces esto, Bobby? Déjame ir. Bienvenidos a ¿Quién saldrá con Gino? Queremos escuchar a todos los fanáticos. ¡June! ¡Su nombre es Gino! ¿Qué? Presentemos a las participantes, cada una con una personalidad encantadora, y las tres competirán por ganar tu amor. ¿Mi amor? Hora de ser jurado, Gino. Espera.
¡Vamos con las pruebas! Yo ganaré. Gino me elegirá a mí. Pobres ilusas. ¿Tú qué opinas, Ginu? Quisiera irme de aquí. ¡Que comienza el juego! ¡Sí! ¡Ya! ¡Estoy lista! Oigan, ese lugar me resulta un tanto familiar. Da igual, juguemos. Para pasar la primera prueba, deberán recoger su estrella y volver al inicio. Eso es pan comido. ¡Hora de jugar! Oye, no creo que... Adiós. ¡Tramposa! Ya. ¿Pero qué? Creí que la primera prueba sería fácil. ¡Buena suerte, chicas! ¿Esto es legal? He entrenado toda mi vida para este momento. ¡Ya! Un par de armas mortales no son suficientes para detenerme. ¡Llegué primera! ¡Esto es mío! ¡Perdedora! Ten cuidado, Zoe. Estas trampas deben seguir un patrón. ¿Un patrón? ¡Ya! ¡Solo salta a tiempo! ¡Tu turno! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo logré, Mira! Zoe y Mira han ganado su primer punto. ¡No es justo! Por fin un poco de paz. ¿Qué piensas, Ginu? Están todos locos. Bueno, pasemos a la siguiente ronda, donde nuestras participantes tendrán que cocinar. ¿Están listas? ¡Odio cocinar! ¡Perdedora! ¡Mi dedito! ¡Au! ¿Pero qué pasó? Prepara tu estómago, Ginu. Un poco de verduras. ¿Fuego? Tranquila, Mira, yo me encargo de esto. Gracias. ¡Mi comida! ¿Listo? ¡Traigan sus platillos! ¿De dónde salieron estos cubiertos? No necesitarás usarlos para mi platillo, Gino. Zoe. Buena elección. Superen eso. Engreída. Mi platillo es mucho más elaborado, Gino. Dame un segundo. Buen trabajo. Sí, es tu fin, Mira. Lo siento, Gino. ¿Qué le pasó a esto? Oh, qué vergüenza. Mi favorito. ¿Pero qué? Eso. ¿Eso es un pelo? Ay, no, qué asqueroso. Rumi y Zoe ganan un punto. Llegó la hora de salvar a Ginu. Pero yo estoy... Deberán encontrarlo en la mansión en llamas. ¿Ya están listas? ¡Que comience el último juego! Ni siquiera sabes tocar la trompeta, Bobby. ¡Mi trompeta! ¡Gino! ¡Yo te salvo! ¿Dónde estás, Gino? Gino, no está aquí. ¡Ayuda! ¡Estoy en el baño! ¡Sáquenme de aquí! ¡Está ocupado! Lo siento. ¡Ayuda! ¡Ya voy, Gino! ¿Gino? ¡Zoe! ¡Te sacaré de aquí! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Eso no es bueno! No, esto me viene como anillo al dedo. ¿Por qué hay arenas movedizas? Creo que yo gané. ¿Cómo salgo de aquí? ¡Lo hice! ¡Felicidades, Rumi! Nuestras participantes están empatadas. ¡Tramposas! ¡Es injusto! ¡Demonios! ¿A quién eliges, Ginu? Esto es difícil. ¡Aquí! ¡A mí! ¡Mírame a mí! Mi corazón le pertenece. Every morning at exactly 5 a.m., the alarm rang in a small, quiet room at the edge of the city. And every morning, Adam turned it off and stared at the ceiling. He wasn't lazy, he wasn't weak, he was just tired. Tired of trying, tired of failing, tired of hearing the same sentence echo in his head. Maybe this is all your life will ever be. Adam was 26 years old. He had big dreams once. Dreams of success, respect, and proving that he mattered. But life hadn't gone according to plan. Jobs didn't last, plans didn't work, people stopped believing in him. Even worse, he had started to stop believing in himself. One morning, as he sat on the edge of his bed, his phone buzzed with a message from an old friend. "Hey man, remember when we said we'd be successful by now?" Adam smiled sadly and put the phone down. That version of him felt like a stranger. He dragged himself to work, a job he hated but needed. On the way, he noticed an old clock shop he had never paid attention to before. The sign was faded, the window dusty, but something made him stop. Inside, the shop was silent except for the sound of ticking.
Tick, tock, tick, tock. An old man stood behind the counter, repairing a clock. Without looking up, he said, "Strange thing about clocks, they never stop moving, even when people do." Adam froze. The old man looked up and smiled. "You look like someone racing against time but standing still." Adam laughed awkwardly. "Feels accurate." The old man handed him a small, simple clock. "This one's special," he said. "It doesn't tell the future. It only reminds you of one thing." "What's that?" Adam asked. "That time doesn't wait for confidence, motivation, or perfect conditions." Adam bought the clock without knowing why. That night, he placed it beside his bed. As he lay there, the ticking felt louder than usual. Tick, tock. It wasn't annoying. It was uncomfortable. The next morning, instead of hitting snooze, Adam sat up. "Just one small step," he whispered. He didn't change his whole life that day. He didn't become successful overnight. He didn't feel magically motivated. He just did one thing he'd been avoiding. Then the next day, one more. Some days he failed. Some days he wanted to quit. But the clock kept ticking. Weeks passed. Then months. Adam started waking up earlier. Not because he had to, but because he wanted to. He learned new skills after work. He stopped waiting for motivation and worked even when he didn't feel like it. One night, exhausted, he almost gave up again. "I'm still not there," he said aloud. "What if this never works?" The clock answered with silence and ticking. And suddenly, Adam understood something important. Progress is invisible until one day it isn't. A year later, Adam walked past the same clock shop. The window was empty. The shop was closed. But Adam was different. He had built something from nothing. He had failed more, but quit less. He had learned that confidence doesn't come before action. It comes after. That night, he placed the clock on a shelf. Not because he didn't need it anymore, but because he respected what it taught him. Time was never his enemy. Fear was. And fear only wins when you stop moving. Adam smiled and whispered the lesson that changed everything. "I don't need to be ready. I just need to keep going." The clock kept ticking. And so did he. Moral of the story: you don't need motivation to start. You don't need confidence to move. You don't need permission to grow. You only need to take the next step, again and again. No cars. No voices. No noise, except the soft hum of a ceiling fan and the slow breathing of a young man lying on a thin mattress. His name was Ethan. Ethan stared at the ceiling, counting cracks he had memorized long ago. He had been awake for hours, not because he was excited for the day, but because sleep refused to come to people who were scared of the future. He was 27 years old, and he felt like his life was already over. Not because he was dying, but because nothing was changing. Once, Ethan had dreams that kept him awake at night. Now, worries did. He dreamed of becoming someone respected. Someone his family could be proud of. Someone who didn't feel invisible in a crowded room. But life had been cruel in small, quiet ways. He failed exams, lost jobs, missed opportunities, and slowly, hope slipped out of his hands. That morning, Ethan finally sat up and looked around his room. Old books, a broken chair, a phone with no new messages. He whispered to himself, "Is this it?" No answer came. The weight of comparison. Later that day, Ethan took the bus to work. He scrolled through social media, something he knew hurt him but couldn't stop doing. Friends posting achievements, engagements, new cars, smiling faces. Each post felt like a reminder of what he wasn't. He locked his phone and stared out the window. Everyone's moving forward, he thought. Why am I stuck? At work, he did his job silently. No one noticed him. No one asked his opinion. And honestly, he had stopped offering it. When his shift ended, he didn't go home immediately. Instead, he walked. No destination, just movement. That's when he noticed it. A small, old building squeezed between modern shops. A watch repair store. The sign was cracked, the glass dusty, but inside, dozens of clocks ticked in perfect chaos. Something pulled him inside. The man who knew time. The shop smelled like oil and wood. Behind the counter sat an elderly man with silver hair and calm eyes. Without looking up, the man said, "Most people don't walk in here unless time is bothering them." Ethan blinked. I don't know why I came in.
The old man smiled. No one ever does. Ethan looked around. So many clocks, he said. Did they ever get annoying? The man shook his head. No, they remind me that time keeps moving, even when people stop believing in themselves. That sentence hit Ethan hard. The man finally looked at him. You look tired, he said gently. Not the kind sleep fixes. Ethan swallowed. I feel like I'm running out of time. The man nodded slowly. Funny thing is, time doesn't run out. People do. He reached under the counter and placed a small, plain watch in Ethan's hand. This won't change your life, the man said. But it will remind you of something important. What? Ethan asked. That waiting for the perfect moment is the fastest way to lose years. Ethan bought the watch. He didn't know why. The first small decision. That night, Ethan lay in bed, listening to the ticking on his wrist. Tick, tick, tick. It was loud, not in sound, but in meaning. He thought about all the times he said, tomorrow. Tomorrow I'll start. Tomorrow I'll try again. Tomorrow I'll believe. Tomorrow never came. Suddenly, he sat up. I don't need my whole life figured out, he said quietly. I just need to do one thing. The next morning, Ethan woke up earlier than usual. Not motivated, not confident, just determined enough to try. He read 10 pages of a book he had ignored for years. That was it, but it mattered. Days that didn't feel special. Nothing magical happened that week. No applause, no instant success. Some days he wanted to quit again. Some days he failed to do anything productive at all. But every night, the watch ticked. And every morning, he tried again. 10 pages became 20. 20 became an hour of learning. An hour became a habit. Months passed. People didn't notice the change yet, but Ethan did. He stood a little straighter. Spoke a little louder. Doubted himself a little less.